El tema, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Es el engaño de la serpiente. Amén. Yo ahorita estoy grabando acá el audio y después, ¿verdad?, si desean volver a escucharlo, yo subo las prédicas ahí a YouTube, porque ahorita la lluvia no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero al final, por si lo desean, ¿verdad? Entonces, repito, el tema es el engaño de la serpiente. Avancemos, Angélica. Como ustedes pueden ver, vamos a leer esta cita de la otra. Segunda de Corintios, ahí está. Capítulo 11 y versículo 3. Amén, repito. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero temo, miren, este es un temor que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? Y de alguna forma les digo, cada uno de nosotros como ministros, no es que manejemos temores, ¿verdad? Sino es que por el hecho de anhelar un cuidado, una reverencia, un crecimiento espiritual para cada una de las ovejas que el Señor pues permite que se pastoreen, podemos experimentar esto, el hecho de trasladar un mensaje, trasladar una prédica y luego uno no estar 100% seguro de si al pueblo al que le está predicando va a poner por obra la palabra, se va a esforzar o como dice un dicho, ¿verdad?, le entra por un oído y le sale por otro. Y parte de esto es el temor que el apóstol Pablo manifiesta acá, donde dice, pero temo que así como la serpiente, escuchen esto muy interesante, con su astucia, dice ahí, engañó a Eva. Amén. Entonces esto yo creo que ustedes y yo ya lo sabemos, ¿verdad? Lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 3, en donde la serpiente, mis amados hermanos, o en otras palabras, el enemigo, ¿verdad?, se metió en el cuerpo de una serpiente, amén, y engañó a la mujer de tal forma de que con sutileza, dice alguna versión, que la convenció, y una vez ella convencida, pues comió del fruto que les habían dado el mandato, ¿verdad?, de que no comieran. Entonces ese mismo temor que vemos ahí es el que muchas veces lo experimentamos como padres, como pastores, algunos pues tal vez como jefe, ¿verdad? El aquello del jefe, por ejemplo, es que si yo no estoy, no sé si la gente va a hacer las cosas bien, si van a trabajar, tengo que estar yo para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan, para que las cosas salgan bien. Y espero estarme dando a entender, es el temor que de alguna u otra forma toda autoridad maneja. ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven ahí en la pantalla, claramente dice que la serpiente con su astucia, ¿qué fue lo que hizo? Engañó a Eva, dice. Amén. Eso fue lo que aconteció en ese tiempo, ¿verdad? Pero el temor del apóstol era, que dice ahí, vuestras mentes sean desviadas, amén, de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Entonces sí, la serpiente logró, mis amadas hermanas, engañar a Eva, ¿verdad?, para que Eva hiciera lo que se le había dicho que no tenía que hacer. Entonces ahora el apóstol Pablo está ejemplificando esto, y el temor de él es que nuestras mentes, es algo muy importante, ¿verdad? Yo lo prediqué esto el día martes allá en el Coyol, acerca de las batallas en la mente. Y aquí una vez más el temor del apóstol es que en nosotros, en nuestras mentes, seamos desviados. Imagínense lo que dice acá, que ¿de dónde se va a desviar uno? De la sencillez. Ahí se van a dar cuenta, podemos poner varias palabras ahí. En esa palabra sencillez podemos hablar también que seamos desviados de la humildad con la que tenemos que vivir. Y luego dice, y de la pureza de la devoción a Cristo. Y esto, mis amados hermanos, es algo de que lamentablemente en la actualidad se presenta, está como dicen a la orden del día. No sé si alguno de ustedes lo habrá experimentado, pero nosotros como pastores sí lo experimentamos. El hecho de que cuando vino la pandemia, por ejemplo, había mucha gente que estaba bien consagrada, bien metida, tenían privilegios
y uno tenía grandes expectativas, pero cuando se cerraron las iglesias prácticamente, ¿qué pasó cuando se volvieron a abrir? Muchos ya no regresaron. Algunos regresaron solo como oyentes. Otros no solamente no regresaron, sino que se apartaron y volvieron a hacer lo que hacían antes de ser cristiano. Y es exactamente esto lo que la Biblia dice ahí. El temor, mis amados hermanos, que el ministro tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una seguridad de que las ovejas, ¿sí?, vayan a hacer lo que se les predica. O como les decía hace un momento, que el temor que les entre por un oído y les salga por el otro. Entonces, al pasar esto que dice acá, al ser engañados, empieza un grave problema con lo que es que uno empieza a desviarse. Pero ¿en dónde, según la Biblia, empieza a desviarse la persona? En los pensamientos. Pensamientos como, por ejemplo, con esto de la pandemia, volvemos a la carga, habrá mucha gente se apartó. ¿Por qué? Porque algunos se amargaron porque decían, pero si yo le oré al Señor para que sanara, por ejemplo, a mis padres, y resulta que los padres se murieron en medio de ese proceso, uno tras otro, entonces la mente empieza a ser desviada de Dios no me ama, Dios no me escucha. Si Dios existiera, por ejemplo, me hubiera escuchado, hubiera sanado a mis padres. Entonces nos damos cuenta cómo el engaño que la serpiente, en este caso Satanás, viene a ministrar, empieza bombardeando, mis amadas hermanas, nuestras mentes, y que Dios nos libre, porque una mente que está siendo bombardeada constantemente, lo que va a acontecer es que se va a empezar a alejar del Señor, se va a empezar a distanciar. Aquellos momentos de oración, de intimidad, deseo de querer buscar de Él, van a ir menguando esos deseos. Pero ¿qué está pasando en realidad? No es que el deseo haya menguado solo porque sí, es que en la mente ya se está teniendo una batalla. En los pensamientos en los cuales probablemente antes nuestros pensamientos eran, yo voy a buscar de Dios. Hay un corito que dice por ahí, no importa lo que me cueste, dice, mi vida te pertenece. Y luego, por ejemplo, ahorita empezó a llover, pero empezó a llover, no, mejor me quedo. Y pequeñas cositas así nos van demostrando a nosotros mismos de que nuestros pensamientos han cambiado. Pero muchas veces no lo entendemos como que fuera un engaño, porque lo tomamos como, por ejemplo, a lo que decía la hermana Nidia, probablemente estoy enfermo, y si voy me voy a enfermar más, me voy a mojar. Entonces uno se acomoda y uno piensa de que es por el cuidado de uno, más sin embargo, uno puede estar siendo bombardeado y al final engañado, ¿sí? Pero bueno, esa es la base. Vamos a avanzar, vamos al otro. Es la misma cita, solo que es una versión diferente. Escuchen lo que dice. Pero ahora, dice, me temo que justo, escuchen esto, cuando Eva fue, miren qué tremendo cómo lo dice esta versión, engañada, ¿por qué dice? De mí, ¿qué dice abajo? Démonos cuenta, ¿verdad? La otra versión decía que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó. Pero miren esta que dice, Eva fue engañada por mentiras inteligentes. Entonces acá algo que ustedes y yo que tenemos que entender es que yo creo que cada uno de nosotros nos consideramos gente inteligente. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. La Biblia dice, ustedes miran hacia el cielo y saben discernir que va a llover o que no va a llover. O sea, eso de alguna forma es parte de la inteligencia, pero vean lo que muestra acá, de que la serpiente, mis amados hermanos, de que el enemigo, a veces, sobre todo cuando uno no maneja una estabilidad espiritual, tiende a ser más inteligente. Porque si ustedes y yo lo vemos, por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que la Biblia muestra ahí? De que la serpiente llegó a hablar con la mujer, llegó a hablar con Eva. Y ahí lo vamos a ver, si todavía, bueno, probablemente lo veamos, si no, pues lo vemos el domingo.
Hay un significado ahí en donde la Biblia nos muestra de que por qué fue que la serpiente logró engañar a la mujer dentro del huerto, porque hay una palabra ahí que dice que lo que la serpiente hacía era que la seguía. O sea, muchas veces nosotros al leer la palabra nos imaginamos, ¿verdad?, de que solamente fue un diálogo y ahí se acabó, porque es lo que está escrito. Pero ahí nos vamos a dar cuenta, hay una versión que dice que, repito, que lo que la serpiente hacía dentro del huerto con la mujer era que la seguía y la seguía. Entonces en este momento podemos imaginarnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando probablemente nos enamoramos, ¿verdad? Probablemente ustedes como mujeres sobre todo, ¿verdad? La persona que las empezó a enamorar, tal vez ustedes cuando él empezó, ni les caía bien. Pero de tanto estar siguiendo y siguiendo y siguiendo, ¿qué pasó? Probablemente, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy poniendo, probablemente al ver la insistencia, tal vez ya ustedes empezaron a verlo con otros ojitos y al final no fue tanto, tal vez, es un ejemplo, ¿verdad? El físico, sino la insistencia logró entrar en sus corazones y bueno, ya lo demás ya es historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces algo similar pasó acá y ahí se van a dar cuenta, les voy a poner los ejemplos de que por qué la serpiente llegó a engañar, como dice acá, a la mujer con mentiras más inteligentes, porque recordemos que la Biblia muestra que la serpiente habitaba ahí en el huerto. Entonces probablemente ahora fue estudiando a la mujer, se dio cuenta en qué horarios, por así decirlo, la mujer se encontraba sola, cuando Adán probablemente estaba labrando la tierra, la mujer tal vez se ponía a contemplar las flores, qué sé yo, ¿verdad? Porque la Biblia muestra que cuando se dio ese diálogo, pues Adán no estaba cerca, ¿verdad? Sino el diálogo se dio entre la mujer y la serpiente. Pero vean esto interesante, Eva fue engañada por mentiras, ¿qué dice? Inteligentes. Entonces démonos cuenta acá de que para que la serpiente o el enemigo lograra engañarla, definitivamente tuvo que haber utilizado, como dice la otra versión, su astucia o su inteligencia. Pero ustedes y yo, por ejemplo, podemos tener el deseo de poner un negocio, por ejemplo, pero no ponemos el negocio, cualquier negocio es bueno. No, ¿qué es lo que dice? Lo que hacemos, primero empezamos a pensar, o sea, ahí empieza a desarrollarse la inteligencia, en dónde lo vamos a poner, por dónde pasa gente, ahí está la inteligencia. Entonces exactamente esto fue lo que hizo la serpiente, ¿verdad? Definitivamente tuvieron que haber pasado muchos días, ¿para qué? Para que hubo un momento en el que tanto insistir, Eva dijo, bueno, vamos a probar, y ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó, que al final fue engañada. Pero miren qué sigue diciendo. Dice acá, Eva fue engañada por las mentiras inteligentes de la serpiente. Tus pensamientos, dice, puedan ser corruptos y pierdas la devoción de tu corazón, dice, única, en relación a la devoción y tu amor puro a Cristo. Entonces, si nos damos cuenta, Eva fue engañada. ¿Y qué fue lo que le pasó al caer en ese fruto del engaño? La sacaron del huerto juntamente con su esposo. Ahora el temor del apóstol acá es como lo dice acá, que ahora dice que en esta dicen que sus mentes sean desviadas, pero en esa otra versión que está ahí dice que sus pensamientos, dice, puedan ser pensamientos corruptos. Y cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, a la luz de los ojos del Señor, no me vayan a responder, pero qué tantos pensamientos corruptos ustedes y yo podamos llegar a tener. Por ejemplo, cuando hablamos de la corrupción, por ejemplo, del metal, el hierro, literalmente, ¿verdad? El hierro pues puede estar, así como ese, por ejemplo, está muy bonito, bien pintado, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que pasaría si esa silla se saca al agua? Que cada vez que llueva le cae agua, la silla empieza a corromperse, ¿verdad? Como dicen, se empieza a llenar de óxido y llega un punto pues en que la silla ya no se puede usar o tiene que ser restaurada. Ese es exactamente un ejemplo de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los pensamientos empiezan, como lo dice ahí, a ser corruptos? De que ya probablemente empezamos, ¿verdad? Bueno, hoy voy a orar, pero probablemente más tarde, no, mejor no oro, mejor me voy a poner a hacer cualquier otra cosa.
que, por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que será pecado hacer los quehaceres de la casa? Definitivamente no, ¿verdad? Todo aquel que diga que eso es pecado, pues no está bien. Pero ¿a dónde voy con esto? A que, por ejemplo, yo decido, yo voy a orar. O sea, es un pensamiento espiritual que normalmente la Biblia muestra que a la carne no le gusta. ¿Por qué? Porque es débil. Pero pensé, no, mejor no voy a orar, mejor me voy a poner a hacer los quehaceres. En el tiempo que yo había decidido para orar, me pongo a hacer los quehaceres. Ahí entra aquella cita que dice: ay del que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Los pensamientos empiezan a ser corruptos por algo, repito, que no es pecado. Pero si esa corrupción sigue, por ejemplo, yo conocí, estuve pastoreando gente que en su momento yo no lo sabía, ¿verdad? Igual empezamos con un discipulado. En su tiempo, ya cuando el Espíritu los redarguyó, pues me contaron sus verdades, ¿verdad? Y ellos me decían: mire, pastor, yo le voy a contar la verdad. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprendiendo pues nos está redarguyendo y ya no podemos seguir igual. El asunto es, me decían, que cuando usted viene a compartir los discipulados, pues nosotros los recibimos con mucho gusto, ¿verdad? Pero cuando el discipulado termina, nosotros nos vamos a las discotecas. O sea, imagínense. Entonces espero estarme dando a entender de que cuando uno empieza a ser engañado, empieza a hacer cosas que para uno no son pecado, son cosas normales. Pero si la corrupción entró, entonces ya viene a uno a hacer cosas que, conforme la corrupción vaya permaneciendo, sí son pecado. Al final recordemos que a ellos en el huerto les habían dado un mandamiento, y una vez uno rompa un mandamiento, pues la Biblia muestra que eso ya es pecado. Amén. Entonces esto es lo que ustedes y yo tenemos que cuidarnos en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque, como lo dice ahí, tus pensamientos puedan ser corruptos, y miren, no solamente esos, y pierdas, dice, la devoción de tu corazón, una devoción única y especial, y tu amor puro por Cristo. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, avancemos al otro. ¿Qué pasaría en nuestra... Mira, ahí no sé si lo van a lograr leer, pero si no, se los leo yo acá. ¿Qué pasaría? Imagínense si ustedes y yo perdemos nuestra devoción por el Señor. O sea, prácticamente, mis amados hermanos, y con todo respeto para aquella gente que no pueda tener al Señor en su corazón, pero vendríamos a ser un pecador más, una persona más, no un hijo de Dios, no una hija de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió la devoción, se perdió el anhelo de querer cambiar, el anhelo de querer ser diferentes. Y cuando digo querer cambiar, no me estoy refiriendo a que estemos mal, pero por naturaleza la Biblia muestra que la senda del justo tiene que ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Si el día de hoy ustedes y yo consideramos yo estoy bien, para mañana no me basta, no me alcanza. ¿Por qué? Porque es de aumento en aumento. Y si yo el día de hoy, viene el día de mañana y paso al día de mañana con el mismo nivel espiritual que estoy hoy, ¿qué significa eso? Que no aumenté, o sea, que estoy estancado. Y cuando ustedes y yo, por ejemplo, dejamos en un recipiente agua, si ustedes y yo dejamos esa agua ahí, ¿qué pasa con el paso del tiempo? ¿Se llena el vaso? O sea, yo dejo un vaso con agua aquí, una semana después regreso a ver cómo está el agua. ¿Estará lleno? No. ¿Qué pasó? ¿Verdad que sí? Se va evaporando. Entonces, una semana después llega un momento en que esa agua que yo dejé ahí ya no está. Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Por esto que estamos hablando, de que si nuestro nivel espiritual no va creciendo y pasamos el día de mañana, en la semana siguiente, el mes siguiente, y yo espiritualmente hablando estoy igual, es mentira, no vamos a estar igual. Uno se va evaporando. Y si ustedes y yo también lo sabemos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo ahorita la pecera. ¿Qué creen ustedes que pasa si a esa pecera no se le da mantenimiento? O sea, se limpia. Se ensucia. ¿Y será que solamente eso? ¿De dónde aparecen los zancudos? De esa agua
no solamente se ensucia, cuando llegue la suciedad, viene un zancudo, pone sus larvas y cuando miremos de un agua que yo dejé limpia, hay un criadero de zancudos. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, con nuestra vida espiritual. Si ustedes y yo no estamos creciendo y creciendo, nos estancamos y toda agua estancada, aunque sea agua purificada, agua cristalina, con el paso del tiempo se ensucia, pero también va a ser un lugar en donde van a habitar, en este caso, zancudos, ¿verdad? Y si ustedes y yo vemos algo muy interesante, es que cuando el Señor le liberó al Gadareno, aunque alguna versión dice que fueron 2, el asunto es que cuando lo liberó, dice que los espíritus inmundos pidieron ir a los cuerpos de los puercos. Y hacia dónde se fueron los puercos, dice que se tiraban al mar. Entonces, a los espíritus inmundos, si algo les atrae, también es el agua, con la única diferencia que es el agua sucia. Ahora miren, pues vamos a ver eso que está ahí en la pantalla. No sé si lo van a lograr ver, pero si no, se los leo acá para que lo puedan ir anotando. Cuando miramos acá, lo que ahí está en la pantalla es exactamente lo mismo, mis amados hermanos, de la cita bíblica. Recuérdense que la cita bíblica, voy a regresar acá, dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces lo que está ahí en la pantalla, mis amados hermanos, son por lo menos 4 diferentes versiones de la Biblia, que aquí en donde esta que leímos dice engañó, las otras versiones no utilizan la palabra engañar. O sea, una sí, ¿verdad? Que es la que está ahí, pero la otra utiliza la palabra que la serpiente sedujo. Hay una versión, por eso es que está esa línea ahí diagonal, ¿verdad?, que solamente dice sedujo, pero hay otra versión que dice la sedujo por completo. La otra versión, que es muy similar a la que leímos, ¿verdad?, dice acá, bueno, vuestras mentes sean desviadas, pero en donde esta versión dice que la engañó, en esa versión dice la hizo extraviar. Y en la otra, ahí está la que les decía, miren, ¿qué es lo que dice ahí hasta abajo? Dice que la serpiente, en este caso, ¿verdad?, parte del engaño fue que la seguía. Entonces yo no les traje aquí todas las versiones, ¿verdad? Solo resumí la parte en donde dice ahí. Entonces ahí podemos entender el por qué Eva fue engañada, el por qué Eva fue seducida. No solamente fue seducida, sino dice seducida por completo. ¿Por qué a Eva la hicieron extraviar? Ahí podemos ver en esa versión, porque la serpiente la seguía, y la seguía, y la seguía. Esto es lo que me imagino ahorita. Pensemos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero pensemos que ustedes y yo salimos a algún lugar y notamos que alguien nos está siguiendo. ¿Qué haríamos? O sea, ustedes se dan cuenta, a esta persona, voy a cruzar acá y ahí cruza. Voy a cruzar para el otro lado y cruza. Entonces yo creo que llega un momento en el que uno se da cuenta, ella me está siguiendo. Entonces ahí más de algo tenemos que hacer. Lo más práctico que sería, por ejemplo, escapamos. ¿Qué otra cosa se podría hacer? Desviarse uno o cambiarse del camino para dejar a esa persona atrás. O sea, no ahí hay otra. Otra, por ejemplo, volver atrás a ver quién es. Por ejemplo, volver a averiguar. Muy bien, ahí vamos bien. Otra pudiera ser que eso fue exactamente lo que hizo la mujer ahí en el huerto. Probablemente cuando ella se empezó a dar cuenta de que la empezó a seguir, probablemente se desviaba. Probablemente, gracias. ¿Qué más dijeron? Voltearon a ver quién era. Pero hubo un momento en el que imaginemos, yo ya hice todo por esquivar a esta persona, pero siempre me sigue. Entonces hubo un momento, bueno, ¿y usted qué quiere? Ahí está, el diálogo. Entonces, en ese momento que definitivamente la mujer de plano la averiguó qué quería, ahí se dio el diálogo. Y probablemente, como estamos ahorita viendo,
la serpiente, como lo estamos viendo, la engañó, le hizo pensar que era bueno y le hizo pensar que pues que el malo era Dios. Y al final démonos cuenta que cuando está ese diálogo entre la serpiente y la mujer, la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Y ustedes y yo sabemos que eso es mentira, porque Dios no dijo eso. Dios dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de uno. ¿Y qué es lo que la serpiente le dice? Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. ¿Era cierto? No, era mentira. Entonces viene la mujer y le responde, el del único que no podemos tocar, ahí está la clave, ni comer, es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ella utilizó, la mujer, ahí está escrito en la Biblia una frase, no podemos tocarlo. Pero como ya se había dado un diálogo, yo me imagino, la serpiente le dijo, bien, tócalo. No, si no podemos, tócalo, vas a ver que no pasa nada. Pero cuando vemos el mandato que Dios le dio al hombre, Dios en ningún momento le dijo que no podían tocarlo. Dios le dijo de ese árbol no pueden comer, no le dijo nada de tocarlo. La instrucción se la dio Dios al hombre. ¿Y quién le dio esa instrucción a la mujer? El hombre. Entonces el hombre le dijo a la mujer, bueno, no puedes tocar ni comer. Entonces cuando ya viene la serpiente y le dice, bien, sí se puede tocar, probablemente lo tocó. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces si lo toqué, me dijeron que no se podía tocar, ya lo toqué y no pasó nada. Entonces de plano, ¿cómo? Y no pasa nada. Mas sin embargo, ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando comió, prácticamente, mis amados hermanos, hasta ahí llegó el bienestar espiritual de aquella primer pareja. O sea, sí murió. ¿Por qué? Porque lo sacaron del huerto. La vida eterna ahí la perdieron. Pero por eso yo quiero hacer énfasis en ese punto, ¿verdad? De que el por qué entonces fue que la serpiente logró engañar a la mujer. Porque la serpiente fue constante. La serpiente la seguía. A donde ella iba, vuelta que daba, le daba a la mujer, vuelta que daba a la serpiente. Por eso les digo yo ahora, viendo esto y entendiendo esto, de que la caída de la mujer, o sea, no fue de la noche a la mañana, no fue una plática, no fue un mensaje de texto, no fue en un día. La serpiente fue perseverante, el diablo es perseverante, mis amados hermanos, y es ahí donde lamentablemente el enemigo a nosotros, los seres humanos, aún los cristianos, nos gana mucha ventaja. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que el corazón del hombre, el alma del ser humano, es muy inconstante. ¿Y ven ustedes que la serpiente sea inconstante? No, la serpiente no es inconstante. La serpiente que es perseverante, es paciente, y esto no lo hace solamente con nosotros los seres humanos, lo hizo con el mismo Jesús. Recordando que cuando Satanás le dice, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adoras, el Señor le responde, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero dice la Biblia claramente que ciertamente Satanás se fue, pero se fue, dice, esperando otra oportunidad. Y no se fue solamente esperando una, sino la Biblia muestra que encontró 2 oportunidades más. Una fue ahí, ¿verdad? La otra fue cuando el Señor estaba en el monte, ¿verdad? Orando, que el Señor Jesús dice, con su sudor convertido en gotas de sangre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De dónde creen ustedes que vino ese pensamiento? Ese pensamiento no era del Padre. ¿De dónde vino ese pensamiento? Si la Biblia dice que ahí había una atmósfera muy pesada, allí estaba el enemigo con otra oportunidad. Y cuando está en la cruz, dice Salmos 22, me parece que es, dice, porque toros, dice, cuando leemos, creo que es el Salmo 22, ahí lo que está narrando ahí es casi la crucifixión. Y ahí dice que toros lo rodearon. Cuando buscamos esa palabra, toros, está hablando de que cuando Jesús murió en la cruz, lo que allí habían eran demonios que estaban rodeando la cruz. ¿Y de dónde viene esta otra frase? En la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿de dónde vino esa frase? Si él sabía que su padre no lo iba a desamparar. Entonces nos damos cuenta que el enemigo no tentó a Jesús solo una vez. Ahí en la tentación de Mateo capítulo 4 lo tentó 3 veces.
En el monte, cuando estaba orando, llegó a tentarlo otra vez. En la cruz llegó a tentarlo otra vez. Entonces se cumplió lo que la Biblia dice, de que Satanás se fue, pero se fue buscando otra oportunidad. Ahora imaginémonos, si hizo esto con nuestro Señor Jesucristo, ¿será que no lo hará con nosotros? ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos, como lo estamos viendo con nosotros? De que probablemente una insistencia más y resultamos siendo engañados. El problema es, por ejemplo, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero si yo vengo y les digo a ustedes ahorita, mire, ustedes están engañadas, probablemente, ¿engañada de qué? No, si yo, como los fariseos, ¿verdad? El Señor Jesús les dice que si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Miren, está hablando de hijos, y los fariseos le responden, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces imagínense, les está hablando de las obras de Abraham desde que son hijos, y le salen hablando de la fornicación, o sea, dándonos a entender de que ellos nunca aceptaron su condición. ¿Por qué? Porque vivían engañados. Entonces probablemente que alguien venga y nos diga a nosotros, mire, por ejemplo, que alguien venga y me diga, mire, usted con ese su tema está mal. Probablemente, ¿qué voy a pensar yo? Este está loco, no sabe nada. Pero probablemente tenga razón. O sea, es un ejemplo, ¿verdad? De que muchas veces nos hacen ver nuestra condición, pero muchas veces no la aceptamos. ¿Por qué? Porque en nuestra condición estamos bien, pero si alguien se está dando cuenta de que hay algo que en nuestra vida no está bien, y yo creo que sí está bien, entonces ahí hay un engaño. Amén. Bueno, miren, vamos a avanzar. Entonces espero estarme dando a entender hasta dónde vamos. Si al final tienen alguna duda, me la pueden preguntar. Ahorita no, porque estoy grabando. Entonces si no, vamos a interrumpir la grabación, ¿verdad? Pero miren, pues, entonces cuando la Biblia dice ahí que la serpiente con su astucia engañó a Eva, no sé si lo logran ver ahí, pero se los voy a leer. Lo que está a la par de la palabra engaño es, ¿qué significa la palabra engaño? Dice, acción o conjunto de palabras o acciones, escuchen esto, con que se engaña a alguien o se le hace creer algo, dice acá, que no es verdad. Imagínense, mis amadas hermanas, por ejemplo, quizás les pasó, quizás no les pasó, pero es el ejemplo que quiero poner. Alguien vino y nos dijo, te amo, por ti yo daría la vida entera. Y uno, sí, ella me ama, pero a las primeras de cambio, lo deja uno. ¿Era cierto? No, es lo que dice acá. ¿Qué es el engaño? Hacerle creer a alguien algo que no es cierto. Pero ¿qué pasa con la mayoría de jóvenes, sobre todo? Se los hacen creer y sí, dicen, y ahí van, y a la hora de la hora no era cierto, un engaño. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que el engaño no hace falta que sea algo tan grande como para que ustedes digan, no, yo he engañado, yo engañada, nunca. Cuando muy probablemente hemos vivido tal vez engaño tras engaño. Y ahora bien, ¿y de dónde viene ese engaño? Así a mí me haya engañado un hombre, ¿de dónde viene ese engaño? Ese engaño no viene del hombre, viene de la naturaleza de la serpiente, de la naturaleza de Satanás, que lo que va a buscar es que toda la vida ustedes y yo vivamos engañados. Pero miren, es que es bien astuto el enemigo, porque nos hace vivir engañados, creyendo en algo que no es cierto. Sí, entonces por eso les digo que es bien astuto, porque ustedes y yo podemos creer, bueno, yo creo esto, pero al final resulta que lo que hemos creído no es cierto. ¿Me doy a entender con ese punto? Entonces démonos cuenta, pero también dice acá que el engaño son acciones o conjunto de palabras, dice, o conjunto de acciones con que se engaña a alguien. Entonces démonos cuenta acá que entonces el engaño, mis amados hermanos, puede obrar por palabras. A mí me pueden engañar con palabras, me pueden engañar con acciones, me pueden engañar haciéndome creer algo que no es verdad. O sea, solo ahí nos damos cuenta
el engaño de la serpiente puede obrar de 3 formas diferentes. Y muchas veces, como repito, le creemos a alguien que sí, por ejemplo, que nos ama. ¿Por qué? Porque tal vez es un amigo, es un vecino, y al final, a la hora, no era cierto. Y ahora la pregunta es esta. ¿Por qué? Si la Biblia dice ahí en el libro de Génesis capítulo 3, que Dios descendía, dice ahí, a tener comunión con el hombre y la mujer en el huerto. ¿Por qué la mujer no tuvo la capacidad de discernir que lo que la serpiente, que lo que el enemigo le estaba hablando era mentira? ¿Por qué no tuvo la capacidad? Si la Biblia dice que Dios descendía. Imagínense ustedes, Dios está en este lugar, ¿verdad? Pero si ustedes y yo tuviéramos la oportunidad, como la tuvo el hombre y la mujer ahí en el huerto, que la Biblia dice que Él descendía ahí con ellos, y había un diálogo, nos damos cuenta que también Dios le habla al hombre, hablaba con la mujer. O sea, ¿por qué no tuvo la capacidad de discernir que la estaban engañando? ¿Saben por qué no la tuvo? Porque la misma Biblia dice que la mujer se dio cuenta, ella vio, dice, que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría. Entonces, ¿por qué no tuvo la capacidad de discernir que eso era un engaño? Porque en medio de todo, esto lo dice una canción mundana, ¿verdad? La asustó, pero también le gustó. Ya, esto como que no es de Dios, pero si pruebo un poquito, no hay problema. Yo he conocido gente, mis amados hermanos, quizás ustedes también, de que cómo cayeron en las drogas. Probá, hombre, no te va a pasar nada, probá. No, que yo soy cristiano, probá. Lo mismo que hizo la serpiente, la seguía, la insistencia. Entonces muchas veces este tipo de personas, solo porque probó, si no le gustaba, probó solo para que el que estaba insistiendo dejara de insistir. ¿Y cuál fue el problema? Ahí está. Si como dice alguien, el problema no es lo que me vayan a hacer, el problema es que me guste. Y conocí una persona que lamentablemente su padre, aquellos padres que se creen machos, ¿verdad? Le digo, vos ya tenés 15 años, te voy a hacer hombre. Lo llevó a los prostíbulos. ¿Y cuál fue el problema? El problema no fue que lo haya llevado, es que le gustó y después él solito se iba a meter. Ya no salía de los prostíbulos. 18 años cumplió, se convirtió en un delincuente y lo mataron. A los 15 años el padre lo pervirtió, le gustó, empezó a conocer gente y a los 18 le quitaron la vida. ¿Qué es eso? Un engaño con una acción. Te voy a hacer hombre. Cuando la Biblia nos muestra que esa área se tiene que despertar dentro del matrimonio a su tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? La misma serpiente engaña al padre, el padre engaña al hijo, y miren cómo terminó, en muerte. Entonces, mis amadas hermanas, en este punto que estamos hablando, ustedes y yo tenemos que ser muy astutos. Y miren que yo creo que no es casualidad que estemos hablando de esto, porque la Biblia claramente dice que la serpiente no fue a Adán al que engañó, sino fue a la mujer. Ahora bien, yo les pregunto, y ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Y quién engañó al hombre? ¿Quién engañó a Adán? O sea, démonos cuenta entonces de lo delicado, mis amadas hermanas, y lo poderoso a su vez de la influencia que ustedes como mujeres tienen. ¿Se imaginan ustedes de que Eva, por ejemplo, hubiera dicho no comas porque te va a pasar esto y esto y lo otro? Le salva la vida a su esposo. Pero no, más bien ella fue la influencia. ¿Para qué? Para que él también cayera. Recordemos que cuando viene el Señor, ¿verdad? Cuando viene Dios a pedir, cuando les habla, es que se me olvidó la palabra. Bueno, cuando Él les pregunta, ¿qué pasó? Le dice. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el hombre? La mujer que tú me diste. ¿Qué le dice la mujer? La serpiente me engañó. O sea, nos damos cuenta que a quién le cayó la bolita, por así decirlo, del pecado del hombre. El hombre se lavó las manos y le dijo, la mujer que tú me diste. Y nos damos cuenta que prácticamente pasó, porque entonces viene Dios y le pregunta, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y nos damos cuenta que después a la serpiente no le pregunta, ¿qué hiciste? Sino la maldice de una vez.
Entonces démonos cuenta ahí. Y miren, escudriñando, mis amados hermanos, mis amadas hermanos, nosotros tenemos la idea de que era una serpiente, ¿verdad? Pero la palabra ahí en el hebreo es la palabra seraf. Y de esa palabra viene la palabra serafín. Entonces cuando vemos esto, un serafín no es una serpiente, es un ser alado. O sea que probablemente nos lo tipifican como una serpiente, ¿verdad? Hay alguna versión que no dice serpiente, sino dice culebro. Y yo traigo una imagen, bueno, correla. Solo quiero, dale, más, hasta donde yo te diga, más. Ahí, sí, ahí está. ¿Logran ver ustedes la imagen de lo que está en el árbol? O sea, se dan cuenta que es como una serpiente que está ahí enrollada, pero arriba, ¿qué es? No, ahí en medio del árbol. Ajá, ahí. Ajá. Pero se dan cuenta, la cola es como que fue una serpiente. Entonces eso nos demuestra de que, si querés regresar a donde estábamos, por favor, gracias. De que en realidad no fue cualquier cosa, mis amados hermanos, lo que hizo caer a la mujer. O sea, fue una entidad espiritual que la Biblia muestra que había sido creada con perfección. ¿Y qué fue lo que buscó? Que el hombre y la mujer también perdieran la perfección. Entonces ahí donde ya entra ahora el escudriñar nuestras propias vidas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes corrían bien, ¿qué les pasó? Ustedes hacían bien las cosas, ¿qué les pasó? Imagínense que nos preguntara a nosotros: ustedes oraban bien bonito, ustedes servían bien bonito, ustedes profetizaban de tal forma, ustedes hacían lo otro, ¿qué les pasó? No podemos, es que la pandemia, Señor, y tú sabes que la cosa se puso dura. No, en realidad, ¿qué pasó? Si me voy dando a entender, es que caímos en esto, que caímos en un engaño, nos acomodamos de tal forma que pensamos que espiritualmente hablando estamos bien, pero la verdad es que no. No estoy diciendo tampoco que estamos mal, ¿verdad? Sino me refiero a qué, a lo que les dije, de que tenemos que ir de aumento en aumento. A eso me refiero, de que lo que yo pueda tener del Señor hoy, tengo que tenerlo claro, no me basta para mañana, no me basta, porque ya mañana es otro día, y la Biblia claramente dice que cada día trae tanto su propio afán, como también una nueva misericordia. O sea, el Dios que tenemos es un Dios que se renueva, pero el enemigo es un enemigo que toda la vida va a estar tratando de estorbarnos por nuestro pasado, por lo que hicimos. Nos va a estar siguiendo y siguiendo, pero acuérdate que hace algún tiempo dijiste esto, hiciste lo otro. Sí, Señor, yo soy de labios impuros, no, mejor a mí no me tomes en cuenta. No, ese es exactamente el engaño del enemigo, hacernos creer que somos inútiles. Y lo tremendo es que, como le digo, lo que a mí más me sorprende es que la mujer se lo creyó. La mujer lo creyó. Por eso, como lo dice acá en la segunda línea, segundo párrafo, la sedujo, pero la sedujo por completo. Y ya cuando hablamos de seducción, eso es bien delicado, mis amados hermanos, porque hubo un engaño. Bueno, me engañaron y ustedes y yo, por ejemplo, yo no sé si alguna vez les ha pasado, ¿verdad? Pero alguien que me responda. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que alguien nos engañó? Y cuando ustedes descubren el engaño, vienen y van: mira, muchas gracias por haberme engañado, te amo más. Probablemente cuando uno descubre el engaño, aléjate de mí, como dijo Paquita la del barrio, a rata de dos patas. Aléjate de mí, no te quiero ver ni en pintura. Pero ¿cuál es el problema con la seducción? Que la seducción de alguna forma viene a ser un tipo de engaño también. Pero la seducción atrae el alma, de tal forma que, aunque me están engañando, pero me gusta. Sí, es que eso es lo sorprendente. Por eso les digo lo que pasó con la mujer en el huerto. Ella, el enemigo la engañó, pero el enemigo no le agarró las manos para que cortara el fruto. La Biblia dice que ella misma dice que ella vio, dice claramente, vio que el fruto era deseable, que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría. Eso no se lo dijo la serpiente, eso lo vio ella, eso digámoslo así, lo discernió, lo interpretó ella. ¿Pero por qué? Porque ya había sido seducida completamente. Y cuando se habla aquí
de la seducción, mis amadas hermanas. Yo se los voy a decir con todo respeto, ¿verdad? Pero ahí está, si ustedes quieren investigarlo, pueden investigarlo. Se está hablando de un nivel de intimidad tan profundo como el nivel que solo tiene que existir dentro del matrimonio. Solo dentro del matrimonio es honroso, y de eso habla la seducción. Entonces hay una cita en el libro de Gálatas que también el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y con todo respeto, pero así le dice: Gálatas insensatos. Alguna versión dice Gálatas estúpidos. Le dice: ¿qué les pasó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Pero hay una versión que dice: ¿quién los embarazó para no obedecer a la palabra del Señor? Habiendo empezado en el espíritu, ¿quieren terminar ahora por la carne? En otras palabras, ¿quieren hacer esta obra que es espiritual en la carne? Eso no se puede. Y como les digo, con todo respeto, pero así les dice, no sean tan tontitos, para no utilizar esa palabra tan fuerte otra vez. Pero les dice: ¿quién los embarazó? Entonces acá esta seducción, mis amados hermanos, tiene que ver, ahí lo dice hasta abajo, no sé si lo logran ver, que la palabra sedujo o seducción significa tener relaciones sexuales. Y eso, por eso es lo que les digo, ¿verdad? Eso pues no he leído todo, pero ese significado que da ahí, bíblicamente hablando, solo está permitido dentro del matrimonio. No fuera del matrimonio, no en un noviazgo, sino solo dentro del matrimonio. Lógicamente, cada varón con su esposa y cada mujer con su esposo. Ahí, eso es lo que Dios bendice. Amén. Entonces nos damos cuenta de que la seducción es algo bien tremendo, mis amados hermanos. Amén. Bueno, voy a avanzar. Entonces, cuando la Biblia dice acá, Eva fue engañada, podemos utilizar también esa palabra que dice ahí: Eva fue seducida. La serpiente dice: la sedujo. Y como vuelvo a la carga, cuando se habla de seducción, puede ser algo que a mí me asusta, pero me dan ganas de probarlo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta la miel? ¿No? A mí sí me gusta la miel, es rica. Pero imaginémonos que puede gustarme mucho, pero que para poder probarla tenga yo que ir a meterme al panal a sacarla. Como que no, ¿verdad? Pero me gusta. Bueno, entonces así trabaja la seducción. Con tal de comer un poquito de miel, yo me voy a animar a que me den un par de piquetes, pero me la como. Bueno, y las consecuencias de los piquetes después son tremendas. Entonces es lo mismo lo que pasó acá. A ella le gustó el fruto, porque dice que lo vio y le gustó, y no le bastó. Qué fruto más rico. Hay que probarlo. Y lo probó y sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces muchas veces, mis amadas hermanas, acontece con nosotros algo muy similar, que puede ser nuestra misma conciencia, el Espíritu Santo, por excelencia, ¿verdad? Una palabra predicada que me esté poniendo una advertencia: no lo hagas, no vayas, qué sé yo, nos está advirtiendo de algo que pueda pasar. No, pero ahí voy, yo puedo. Y después, ¿cómo regresamos? Lastimados, heridos. Mejor no lo hubiera hecho. O sea, nos sedujo, nos atrajo la idea de hacerlo, y después salimos perdiendo. Entonces, eso fue exactamente lo que hizo la serpiente con la mujer. Y ustedes y yo nos damos cuenta de los grandes problemas que se crearon, que se formaron después de la caída de la mujer. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando está en ese diálogo Dios con el hombre, la mujer y la serpiente, ¿verdad? Le dice a la serpiente: maldita serás, polvo comerás, te arrastrarás. Por eso es que ya se toma la figura del animal como la serpiente, porque originalmente la serpiente o el seraf, ¿verdad?, que estamos hablando, no se arrastraba. Pero cuando ya es maldito, lo dejan arrastrándose, y ahí ya toma la figura del animal que nosotros conocemos. Nosotros no conocemos una serpiente con alas, no conocemos una serpiente con patas, conocemos un animal así, pura lombriz, ¿verdad? Y cómo se mueve, arrastrándose. Ahí se convirtió en la serpiente. Pero a lo que voy es de que cuando está hablando en ese diálogo con la serpiente, le dice, la simiente de la mujer
te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el carcañal. Entonces démonos cuenta que de esa caída, ¿qué fue lo que surgió? Una contienda. No solamente lo sacaron al hombre de la mujer, sino hasta el día de hoy la serpiente sigue trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Que como lo estamos viendo, mis amadas hermanas, ahora trabaja en la mente, ahora trabaja en los pensamientos, en los dardos encendidos que lanza el maligno. ¿Y cómo hay que apagarlo? Dice la Biblia, con el escudo de la fe. Entonces, leamos esto. Ya se me fue el tiempo. Pero bueno, vamos a leer esto. Si nos quedamos con 2, por lo menos estamos por sentados. Dice entonces que la mujer Eva fue seducida. No fue seducida nada más en su mente, sino fue seducida por completo, según la otra versión. Por eso volvemos a la carga, ¿verdad? Ella vio, pero ¿quién la obligó a tomar el fruto? Nadie. Ella solita se obligó. Por eso dice acá que la seducción que la serpiente pues ministró sobre la mujer fue completa. La obra de la serpiente, miren qué tremendo, sobre la mujer fue completa. Y es ahí, mis amadas hermanas, en donde muchas veces uno como ministro, a veces también uno como padre, se sorprende, ¿verdad? ¿De qué se sorprende? De que muchas veces nuestras ovejas, nuestros hijos, se dejan dominar y que el enemigo haga su obra perfecta en ellos. Pero cuando se trata de que Dios haga su obra, cualquier excusa es buena. Cualquier cosa, no puedo, no tengo tiempo, hay cosas más importantes. Y es ahí en donde entonces la obra de Dios no puede ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque a cualquier cosa el ser humano le pone pretextos. Pero que no sean cosas del enemigo, porque el enemigo seduce por completo, sin darse cuenta uno mismo termina obrando mal. Como lo hemos mencionado, lo he mencionado yo allá en Guatemala en más de una oportunidad. Imaginémonos, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa me ama, estoy pensando ahorita en un matrimonio, no exactamente en mi matrimonio. Si nos amamos, ¿en dónde cabe la infidelidad? No cabe. Pero pensemos, ok, nos amamos. ¿Y entró la infidelidad? ¿Cómo entró la infidelidad si supuestamente es un matrimonio lleno de amor? Entró porque en más de algún punto el amor no estaba cubriendo. Y ahí entró. Pero ¿cómo entró? Por una seducción. Pero vamos a leer porque ya me detuve mucho acá. La palabra seducir, escuchen esto, en relación a una persona, dice que es hacer que otra, escuchen esto, que otra persona se sienta atraída. Entonces se dan cuenta de lo que le decía, ¿verdad? Es muy diferente al engaño, pero tiene que ver. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar, en este caso el enemigo, mejor dicho, busca que nosotros como hijos de Dios nos sintamos atraídos. Y una vez ya nos haya atraído, nos da el zarpazo, ¿verdad? Ahí viene el pecado. Entonces, de alguna forma, repito, tiene que ver con el engaño. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es un engaño que nos gusta. Es algo que nos atrae. Y una vez ya nos haya atraído nuestra atención, ahí viene ya el bombazo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces vean qué tremendo. La palabra seducción es hacer que una persona se sienta atraída, escuchen esto, o enamorada de ella, utilizando los recursos necesarios para ello. Y luego el otro significado que da es tener relaciones sexuales con otra. O sea, con excepción, ¿verdad?, de que fuera una violación. Sabemos que si es una violación, pues definitivamente alguna de las partes no está de acuerdo, ¿verdad? Pero de lo contrario, para que haya un acto de estos que está mencionando acá este significado, tiene que haber mutuo acuerdo. Entonces acá es algo, mis amadas hermanas, muy sorprendente, porque vean lo que dice el otro significado: utilizando los recursos necesarios para ello. O sea que volvemos a la letra de esta canción. Esta es una canción cristiana. Dicen: no importa lo que me cueste, dice, mi vida te pertenece. Y el enemigo dice acá que utiliza cualquier recurso. Pero ¿cuál es el fin? Ganar el alma, atraer el alma, que se sienta atraída, que se sienta seducida, y una vez ya la tenga enamorada, decía un mexicano, la bendice y la abandona. ¿El qué quería? Su cuerpo nada más. Pero ¿cómo consiguió aquel cuerpo?
con seducción, buscando aparentemente enamorar, pero amor no había. Entonces eso, bueno, ese significado que da, podamos pensar nosotros un poquito exagerado, pero al final es el significado que da. Pero y en nuestras vidas espirituales, mis amados hermanos, yo por eso las bendigo, porque en medio de toda la lluvia, miren, aquí estamos, bendito Dios. Eso no lo hace cualquier persona, no está lloviendo, mejor otro día. Y así empezamos, así empezamos, y cuando menos sentimos, otro tipo de cosas que comparadas con nuestra vida espiritual no son tan importantes. No tengo tiempo, y hay una seducción, y después uno resulta sufriendo consecuencias, mis amadas hermanas, que por ejemplo el rey David, ¿por qué fue que el rey David terminó siendo seducido? Porque la Biblia dice que en el tiempo en el que los reyes van a la guerra, ¿en dónde estaba él? En la cama, estaba dormido. Y no solamente estaba ahí dormido, ¿verdad?, sino que se levantó tarde. Y ustedes creen que era casualidad que haya salido al balcón. Betsabé no se bañaba una vez en su vida. Probablemente nosotros nos bañamos todos los días. Entonces, ¿qué había ahí probablemente? Todos los días estaba ahí el mismo escenario. Entonces yo me imagino, él se levantó tarde. Ya es la hora que sale Betsabé, voy a ir a ver. Ya ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por estar en un lugar en donde no tenía que estar. Porque si era tiempo en el que los reyes andaban en la guerra, entonces ¿en dónde tenía que haber estado él? En la guerra, no ahí. Entonces muchas veces nos pasa eso, mis amadas hermanas, en nuestra vida espiritual, de que nos pasan cosas por no estar en donde tenemos que estar. Ahorita por eso las bendigo, ¿verdad? Porque en medio de todo, pues aquí están, y gloria a Dios por todo, ¿verdad? Pero siempre hay lugares apropiados en donde tenemos que estar y lugares en donde no. Voy a terminar contándoles esto porque ya el tiempo ya llevo casi una hora. Escuché el testimonio de una persona. Ella era una señorita. Pero resulta que esta señorita entró a la universidad siendo cristiana, ¿verdad? En la universidad conoció gente pues que no eran cristianas. Yo les digo, yo estuve en la universidad ya siendo pastor, y yo les decía algo a los jóvenes. Miren, si alguien entra en la universidad pero no entra espiritualmente hablando firme, ahí lo pierden. O sea, para entrar a la universidad se necesita estar espiritualmente hablando estable, firme. Si no, mejor que no entren, porque se los aseguro que los pierden. Bueno, el asunto es que ella contaba su testimonio y dice que en la universidad conoció gente que el licenciado las puso a trabajar en grupo. Entonces así se fueron conociendo, se fueron relacionando. El asunto es que ella, en su fe, le decía a una muchacha que conoció: te invito a la iglesia, te invito a la iglesia y te invito a la iglesia. Y la otra vino y le dijo: mira, le dijo, yo voy a ir, pero primero acompáñame a una reunión. Entonces imagínense, uno por querer ganar almas, ¿verdad? Muchas veces puede cometer muchos errores y graves. Total que ella dijo: bueno, es una reunión de amigos de la universidad, ¿qué más da? Voy a ir. Fue. Y le gustó la reunión y siguió asistiendo. Entonces imagínense, y la otra nunca fue a la iglesia, ¿verdad? Lo que ella no sabía, cuenta ella su testimonio, que cada vez que ella asistía le daban una bebida, pero la estaban drogando. Entonces eso ni modo, ¿verdad? Ya le empezaba a recibir químicos en su cuerpo, le empezó a gustar, la empezó a traer y a traer y a traer, al fin de que terminó ella cayendo en las drogas. Entonces cuando ella termina su testimonio, hay una frase que a mí me ha marcado mucho, y ella dice: como cristianos, dice, tenemos que aprender a que somos luz, pero que hay lugares a los que simple y sencillamente no pertenecemos. O sea, ¿qué tenía que hacer ella, ya contando su testimonio, un cristiano en una reunión donde no era cristiana? Y donde, lógicamente, si la estaban drogando, es que en esas reuniones que había droga, ¿verdad? Entonces ya les digo, a mí me quedó muy marcada esa frase que ella dice. Repito, ella dice: tenemos que recordar que somos luz. Lógicamente, ¿verdad? Somos luz, pero simple y sencillamente hay lugares a los que no pertenecemos. En otras palabras, ustedes y yo no podemos pretender, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes no lo tienen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo problemas con el alcoholismo, voy a ir a evangelizar a los de la cantina. ¿Qué creen que va a pasar? Salud por eso, van a decir aquellos, y hasta ahí llegó el evangelismo.
Entonces vuelvo a la carga con esto y con eso termino. Por la seducción. ¿Por qué podemos llegar a ser seducidos? Por estar en lugares en donde no tenemos que estar. Por relacionarnos, que miren, mis amadas hermanas, ustedes y yo sí identificamos, y aquí ninguno lo tenemos, que no tenemos el nivel espiritual del Señor Jesús. Entonces simple y sencillamente hay gente con la que el Señor tiene que tratar. Sí, pero es mi familiar, es mi conocido. Sí, pero si no tenemos el nivel espiritual, seguramente, aunque muy familiar, muy conocido, muy amado pueda ser, pero nos va a terminar seduciendo a hacer cosas que seguramente no deberían. Creo que aquí lo decía yo, no, eso fue el martes allá en el prediscipulado, en el que la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, en el que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. Entonces, ¿por qué terminamos, mis amados hermanos, hermanas, siendo seducidos por el mal? Porque nuestros pensamientos también se prestan para el mal. El enemigo, y con esto termino, le dice a la mujer: lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual que Él. Usted le dejó el dardo, ¿verdad? ¿Y qué será ser igual que Dios? Y el hombre y la mujer, la Biblia lo dice claramente, que fueron creados, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Eran como Dios. Mas sin embargo el enemigo les trastocó los pensamientos, terminaban probando y se dieron cuenta que en lugar de llegar a parecerse más a Dios, terminaron muriéndose. Bueno, yo tengo que terminar, entonces les repito esto, mis amadas hermanas, de ese testimonio, ¿verdad? De que estamos llamados a hacer luz. Amén. Pero también hay lugares a los que simple y sencillamente no pertenecemos. Dice la Biblia: corrige al sabio y según una versión, ganarás un amigo. Ganarán entendimiento. Corrige al necio y ganarás una mancha en tu ágape, dice. O ganarás quien te aborrezca. Pues démonos cuenta, no a cualquiera se le puede corregir. Amén. Amén y amén.